Mi nombre es Liliana Oliva, soy miembro del Servicio Exterior Mexicano y formo también parte del equipo de la Consultoría Jurídica de la Secretaría de Relaciones Exteriores, donde, entre otras labores, tengo a mi cargo la resolución de todo tipo de consultas en materia de privilegios e inmunidades. Y justamente mi presentación del día de hoy se centrará en este ámbito del derecho internacional. El tema concreto de esta presentación es el derecho relativo a la inmunidad soberana o inmunidad estatal, o incluso también se denomina inmunidad de los estados. El derecho a las inmunidades es un área muy compleja, ya que en ella confluyen en cierta medida reglas de derecho internacional público y reglas de derecho doméstico de los estados. Esta aplicación simultánea no cesa de presentar nuevas preguntas, como lo veremos a lo largo de esta presentación. Algunos de los grandes dilemas que se derivan del reconocimiento de las inmunidades es encontrar un balance adecuado entre la protección de la inmunidad soberana de los estados y, por otro lado, garantizar el acceso a la justicia y velar por el Estado de Derecho del Estado concernido o del individuo interesado en un caso concreto. De hecho, en casos más extremos, este dilema o esta tensión se traduce entre el balance de la protección y fomento de las relaciones amistosas entre los estados y el respeto a la obligación que tienen los estados de castigar, por ejemplo, conductas ilícitas que se traducen incluso en violaciones a normas de derecho imperativo o ius cogens, como por ejemplo la prohibición de la tortura. Hemos visto estas tensiones bajo diferentes formas en una diversidad de casos ante tribunales nacionales en todo el mundo e incluso ante tribunales internacionales. Podemos citar como ejemplo los litigios emprendidos ante tribunales internacionales por parte de los familiares de las víctimas de los atentados terroristas del 9 de septiembre, quienes, al amparo de una legislación nueva que existe en Estados Unidos, han demandado al gobierno de Arabia Saudita y algunos agentes del propio Estado saudí. Otro ejemplo serían los litigios emprendidos por los descendientes namibios de la población exterminada durante la época colonial alemana en ese país. Litigios también entablados ante tribunales estadounidenses que volveremos a mencionar a lo largo de la presentación. Y por último también otro ejemplo que me gustaría destacar es el de las demandas presentadas ante los tribunales italianos por las víctimas de los crímenes cometidos durante la Segunda Guerra Mundial. De hecho, esos litigios en tribunales italianos derivaron después en un litigio ulterior ante la Corte Internacional de Justicia entre Alemania e Italia. Haremos referencia a lo largo de esta presentación en múltiples ocasiones a ese litigio, caso conocido como el de las inmunidades jurisdiccionales del Estado, porque en gran medida es la decisión más reciente y más relevante en materia de inmunidad soberana. La presentación va a dividirse en tres secciones. En primer lugar, vamos a presentar una pequeña, valga el pleonasmo, una introducción sobre el tema, un panorama general sobre el contenido de la inmunidad estatal, su objetivo y el estatus que guarda actualmente como norma de derecho internacional. En segundo lugar, abordaremos el desarrollo de la inmunidad soberana y las fuentes de las que emana. Por último, en tercer lugar, mencionaremos algunas perspectivas sobre la inmunidad estatal, particularmente en lo tocante a la relación entre inmunidad soberana y los derechos humanos. Pues bueno, comenzando con la introducción, me gustaría tocar dos cuestiones preliminares a manera de contexto. En primer lugar, ¿qué es la inmunidad? Las inmunidades en general. Y en segundo lugar, ¿quiénes pueden ser titulares de inmunidades? Concepto. Las inmunidades son barreras procesales o protecciones procesales a favor de estados, de sus misiones o de sus agentes respecto de las autoridades locales del estado en que se encuentren.
no eximen de la observancia del derecho interno a quien goza de ella, sino que únicamente impiden que las autoridades locales lleven a cabo los procedimientos que normalmente pueden realizar para lograr el cumplimiento de la norma o para garantizar el cumplimiento de la norma. Algunos ejemplos de inmunidades los encontramos, por ejemplo, en la inmunidad de jurisdicción, la inmunidad de ejecución, la inviolabilidad de locales de las misiones, la inviolabilidad de los archivos de las propias misiones, de la valija diplomática, la inviolabilidad personal de los agentes acreditados, entre otras tantas, ¿no? Pero para efectos del tema de esta presentación nos vamos a concentrar únicamente en la inmunidad de jurisdicción y, manera, digamos, por extensión, en la inmunidad de ejecución. ¿Por qué? Porque son las únicas inmunidades relevantes en el caso de los estados, a diferencia de la inmunidad de misiones, de agentes, etcétera, ¿no? El segundo punto, ¿quiénes pueden ser titulares de inmunidades? Ya mencionábamos, ya anticipamos, obviamente los estados, que será justamente el tema de nuestra presentación. En segundo lugar, algunos funcionarios del Estado cuando se encuentran en el extranjero, por ejemplo, los jefes de Estado, los titulares de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Ministerio de Relaciones Exteriores, o sea, cual sea la denominación de la entidad administrativa que encabece la diplomacia en ese país, las representaciones permanentes de los estados, evidentemente, con ellas me refiero a las embajadas, los consulados, las misiones permanentes, las oficinas de representación o análogos, ¿no? Obviamente los agentes diplomáticos y consulares que integran esas representaciones permanentes, bajo ciertas condiciones los miembros de las representaciones temporales de un estado en el extranjero y, por último, y de manera extensiva, las organizaciones internacionales y sus funcionarios. El tema de las inmunidades de las organizaciones internacionales es muy interesante porque es una derivación de la inmunidad soberana, de alguna manera. Es decir, por analogía, las organizaciones internacionales, si bien han sido creadas por estados soberanos, tienen personalidad jurídica propia, independiente de los estados que las crearon y, como ya mencionaba, por derivación a lo largo sobre todo del siglo XX, que bueno, fue durante el siglo XX fue la gran explosión, digamos, de organismos y organizaciones internacionales. Por extensión se les ha reconocido cierto nivel de inmunidad al amparo del derecho internacional, pero bueno, eso es un mundo aparte. Era solo una pequeña nota al pie. Bueno, ya les anticipaba que esta presentación se enfocará en el primer tipo de inmunidad que mencionábamos, inmunidad soberana o inmunidad estatal. Son específicamente entonces las barreras procesales que impiden que un Estado soberano pueda ser juzgado ante los tribunales de un Estado extranjero y también barreras procesales que impiden que una decisión judicial procedente de cualquier Estado extranjero pueda ser ejecutada en contra de ese Estado soberano, ¿no? Una de las peculiaridades de la inmunidad soberana en relación con las otras inmunidades que mencionábamos es que es oponible erga omnes. ¿Qué significa esto? Que todos los estados son inmunes cara a los demás estados. A diferencia, por ejemplo, de la inmunidad diplomática, la inmunidad de la que gozan los agentes diplomáticos, quienes únicamente gozan de inmunidad ante el estado receptor, ante el estado en el que están acreditados, ¿no? Pues bueno, el caso de la inmunidad estatal es muy peculiar en cuanto a que estamos hablando de un tipo de inmunidad erga omnes. La Corte Internacional de Justicia estableció en el caso que ya mencionábamos sobre las inmunidades jurisdiccionales del Estado entre Alemania e Italia, cito, la inmunidad estatal deriva del principio de igualdad soberana de los Estados que, tal como lo establece claramente el artículo 2, párrafo 1 de la Carta de las Naciones Unidas, es uno de los principios fundamentales del orden jurídico internacional. Este principio debe ser considerado en conjunto con el principio según el cual todos los estados son soberanos en su territorio y que de esa soberanía se deriva la jurisdicción sobre eventos o personas ubicados en él. Cierro la cita.
La base entonces de la inmunidad de los estados se encuentra en los principios derivados de su soberanía: igualdad, independencia y dignidad, en cierta medida, que también se traducen o ¿sí? se articulan de manera bastante extendida en la máxima parim parem non habet imperium. Ahora bien, ¿para qué sirven las inmunidades? ¿Cuál es el objetivo de las inmunidades? Partamos de la premisa que, como ya mencionaba en la cita de la Corte Internacional de Justicia, que los estados cuentan con capacidad para ejercer jurisdicción sobre todos los hechos que ocurran dentro de los confines de su territorio. De hecho, el ejercicio de la jurisdicción es un rasgo esencial de la soberanía de los estados. Por ello, las inmunidades implican una excepción a esa regla general derivada de la soberanía. El objetivo de las inmunidades es, por un lado, garantizar la independencia e igualdad de los estados, impidiendo que los órganos de otro estado juzguen sobre la legitimidad de sus actos soberanos, y, por otro lado, garantizar que quienes actúan en representación del Estado pueden hacerlo con libertad de cualquier tipo de coerción. Finalmente, haremos referencia en el cierre de esta introducción al estatus que guarda la inmunidad soberana como regla de derecho internacional. El reconocimiento por parte de los estados y de sus órganos es actualmente una norma consuetudinaria de derecho internacional. No deriva, como otras reglas en materia de derecho diplomático, por ejemplo, de la cortesía o de la reciprocidad entre los estados, sino de una obligación legal a su cargo. El carácter consuetudinario de la inmunidad soberana fue también reconocido por la Corte en el caso que ya citaba de las inmunidades jurisdiccionales de los estados. La Corte cita a su vez a la Comisión de Derecho Internacional. Abro cita. La regla de la inmunidad del Estado ha sido adoptada como una regla general de derecho consuetudinario internacional sólidamente cimentada en la práctica de los estados actualmente. Así pasamos a la segunda sección de nuestra presentación, relativa al desarrollo de la inmunidad soberana como regla de derecho internacional. Para estudiar, digamos, para observar el panorama, digamos, del desarrollo de esta norma, acudiremos a las fuentes. Ya lo anticipaba, lo que toca a la costumbre, que el derecho de la inmunidad soberana cuenta con dos fuentes. Por un lado, el derecho consuetudinario internacional, de manera preponderante sin duda alguna, y de manera limitada o residual en cierta medida, algunos tratados internacionales. Ya mencionábamos al cierre de la introducción que el consenso reconocido incluso por la Corte Internacional de Justicia sobre la inmunidad del Estado como norma consuetudinaria de derecho internacional. Sin embargo, de la regla de base, de la inmunidad soberana como regla de base, observaremos que la codificación progresiva de esa regla ha dado lugar a una transición clara entre dos etapas. Primero, la etapa que podríamos llamar de la inmunidad absoluta, teoría bajo la cual la inmunidad del Estado constituye una barrera total y absoluta en contra de la posibilidad de que otro Estado ejerza su jurisdicción sobre él. La única excepción, digamos, técnicamente no sería una excepción, pero sería el único caso en el que la inmunidad absoluta permite que sí se ejerza la jurisdicción, es cuando el propio Estado involucrado renuncia a su inmunidad. Es decir, cuando otorga su consentimiento y, otorga su consentimiento a que los tribunales de otro Estado puedan manifestarse sobre la validez o legitimidad de sus actos, ¿no? En segundo lugar, la teoría restringida. La base de esta teoría, también muy recogida tanto en la doctrina como en la jurisprudencia relacionada con la inmunidad soberana, es la distinción entre los actos realizados por los estados en ejercicio de sus facultades soberanas
conocidos también como Acta de Iure Imperii. Respecto de esos actos, los estados cuentan con inmunidad. Y por otro lado, los actos llevados a cabo por el Estado en el ámbito comercial o de derecho privado, también conocidos como Acta de Iure Gestionis, respecto de los cuales, al amparo de la teoría de la inmunidad restringida, no se reconoce inmunidad soberana. Por lo que hace a la codificación progresiva de la inmunidad estatal, el instrumento más relevante lo conforma la Convención de Naciones Unidas sobre Inmunidades Jurisdiccionales de los Estados y de sus Bienes, adoptada en el año 2004. Esta convención, que refleja un largo y profundo estudio de la Comisión de Derecho Internacional, tras haber formulado en acuciosas consultas con los propios estados respecto de su práctica doméstica en relación con la inmunidad soberana, tuvo esta convención por finalidad la armonización del derecho sobre la inmunidad de los estados, dada la divergencia de las prácticas que evidentemente resultó con motivo de las consultas de la propia Comisión de Derecho Internacional. Y si bien esta convención no ha entrado en vigor, hay dos cuestiones que es importante señalar. Por un lado, la convención dispone que una vez que 30 estados la ratifiquen, entrará en vigor. Al día de hoy se cuenta con 22 ratificaciones, 22 ratificaciones y con 28 firmas. No estamos tan lejos del número mágico para la entrada en vigor, en realidad. Pero incluso de manera más importante, en el presente, en mi opinión, sería recordar el texto del artículo 18 de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados, que dispone a grandes rasgos que los estados que hayan firmado un tratado tienen la obligación de abstenerse de cualquier acto que contravenga el objeto y el fin de ese tratado. Es decir, que en el contexto de la Convención de Naciones Unidas sobre Inmunidades Jurisdiccionales, estos 22 estados, bueno, de hecho los 28 signatarios y cuanti más los 22 estados parte, tienen la obligación de abstenerse de cualquier acto que contravenga las disposiciones de la propia Convención. México es uno de los estados signatarios y de hecho hemos ya depositado nuestro instrumento de ratificación hace algunos años. Esta convención, la Convención de Naciones Unidas, que es relativamente reciente, 2004, se inspiró en gran medida en el Convenio Europeo sobre la Inmunidad de los Estados del año de 1972, y también en algunas leyes nacionales que se emitieron al efecto, destacadamente el Foreign Sovereign Immunities Act, adoptado en 1976 por Estados Unidos, y el State Immunity Act del Reino Unido, adoptado un par de años después, en 1978. Ambas convenciones y ambas leyes establecen como norma general el reconocimiento de la inmunidad soberana de los estados. Y partiendo de esa regla general, establecen un listado de excepciones que pueden ampliarse, de hecho, ante la posibilidad de renunciar a la inmunidad. Otro antecedente, procedente de nuestro continente, del ámbito americano, es el proyecto de Convención Interamericana sobre Inmunidad de Jurisdicción de los Estados, redactado por el Comité Jurídico Interamericano en el año de 1983. Este proyecto nunca llegó a adoptarse como tratado, no se convocó a una conferencia de codificación, pero es relevante tomarlo en cuenta como otro antecedente importante en la medida que también el trabajo del Comité Jurídico Interamericano refleja un profundo trabajo de investigación por parte del comité y labor, obviamente, también de consulta con los estados parte, ¿no? También me gustaría destacar una relatoría del Comité Jurídico Interamericano del año 2015, que tuvo por finalidad evaluar el estado que guarda las reglas sobre la inmunidad soberana en el contexto interamericano.
algunas de las conclusiones que arrojó la relatoría, voy a citar dos. Primero, que a los efectos de la seguridad jurídica y la uniformización de criterios comunes en dicha materia, se estima conveniente que los estados ratifiquen alguna de las convenciones, ya sea la elaborada en el ámbito regional, refiriéndose a la de 1983, o el universal, aceptando que la Convención de Naciones Unidas es la más actualizada a la fecha. Segundo, que el hecho de que no exista una convención vigente sobre el alcance de la inmunidad de jurisdicción de los estados no significa la inexistencia de regulación en la materia, sino que la misma se rige por el derecho internacional consuetudinario. Una vez más, ahora en el contexto interamericano, vemos la reafirmación constante de la inmunidad estatal como regla de derecho consuetudinario. El preámbulo de la Convención de Naciones Unidas abordó también esta cuestión, disponiendo, cito de nueva cuenta, las inmunidades jurisdiccionales de los estados y de sus bienes son generalmente reconocidas como un principio de derecho consuetudinario internacional. Cierro la cita. Como ustedes saben, la costumbre internacional se compone de dos elementos. Por un lado, el elemento objetivo, que es la práctica, la reiteración de ciertas conductas por acción u omisión de parte de los estados, y por otro lado el elemento subjetivo, conocido como opinio iuris, que consiste en la convicción de que esas omisiones o acciones se derivan de una obligación legal de carácter internacional. Los tratados y leyes que ya mencionamos recogen la teoría de la inmunidad restringida, misma que solo atiende la inmunidad de jurisdicción en el ámbito civil, no se refiere en modo alguno al ámbito penal. Algunas de las excepciones comunes a estas convenciones que mencionamos y también a las leyes citadas son la excepción relativa a actividades comerciales, a bienes inmuebles, responsabilidad civil por daños y contratos en materia laboral. ¿Qué pasa entonces cuando a un Estado se le imputa la comisión de un hecho ilícito internacional no comprendido por las excepciones de la teoría restringida? ¿O qué sucede, por ejemplo, en el caso de Estados no signatarios de alguna convención relevante que deseen hacer valer inmunidad absoluta? El estado actual del derecho internacional en materia de inmunidad soberana es que si bien la teoría de la inmunidad restringida ha visto un gran desarrollo y cada vez cuenta con mayor reconocimiento y mayores adeptos entre los estados, la inmunidad soberana como regla general persiste. En la ausencia de obligaciones convencionales relevantes, en el caso de países renuentes a someterse a la jurisdicción de un estado extranjero, resultaría absolutamente indispensable la renuncia expresa para levantar la barrera procesal que constituye la inmunidad. Lo anterior también es cierto para los casos que se refieren a violaciones graves en materia de derechos humanos. De hecho, la Corte Internacional de Justicia también hizo una mención a este respecto en la sentencia que hemos citado del caso de las inmunidades jurisdiccionales del Estado. Abro cita. Bajo el derecho internacional consuetudinario, en su estado actual, un Estado no puede ser privado de su inmunidad con motivo de que se le acuse de violaciones graves al derecho internacional de los derechos humanos o al derecho internacional de los conflictos armados. Con esta cita concluyo la segunda sección de la presentación para pasar ahora a la última parte, que denomino en cierta manera, digamos, perspectivas. ¿Qué perspectivas nos ofrece, digamos, el horizonte del derecho relativo a la inmunidad soberana? El reconocimiento de la inmunidad restringida en el ámbito de la codificación deja claro, en mi opinión, dos cuestiones. En primer lugar, que hay consenso sobre los casos que configuran las excepciones, y estas excepciones son de carácter principalmente contractual. De hecho, muchos estados no signatarios de la Convención de Naciones Unidas muchas veces están de acuerdo en reconocer dichas excepciones
en relación con sus actividades de derecho privado, porque las mismas, como ya mencionaba, están cristalizadas en un contrato, por lo general. En segundo lugar, las excepciones controversiales o no reconocidas o escasamente reconocidas son no contractuales. Primordialmente se refieren al ámbito penal internacional o al de los derechos humanos. La falta de consenso sobre el carácter siquiera incipientemente consuetudinario de dichas excepciones se refleja en la ausencia de su inclusión tanto en la Convención de Naciones Unidas como en el Convenio Europeo sobre Inmunidad de los Estados y en el proyecto de Convención Interamericana. Ninguno hace mención a la posibilidad de establecer una excepción en materia penal o de derechos humanos. Y esto no es porque no se les haya ocurrido. De hecho, por ahí en los trabajos de la Comisión de Derecho Internacional relativos a la Convención de Naciones Unidas, se menciona que se abordó la cuestión sin que se considerara que por el momento estuviera suficientemente madura, ¿no? Es, digamos, la metáfora que utiliza la Comisión. No se consideró que fuera un momento adecuado para proponerlo en la redacción de la convención y por ende no se incluyó. En este punto me gustaría retomar los 3 casos que mencionábamos brevemente al inicio de esta presentación. En primer lugar, el multicitado caso de las inmunidades jurisdiccionales del Estado ante la Corte Internacional de Justicia, en el que la Corte decidió que Italia había violado la inmunidad soberana de Alemania al permitir que sus cortes nacionales ejercieran jurisdicción por los crímenes cometidos, como ya mencionábamos, durante la Segunda Guerra Mundial. Atendiendo el alegato de Italia en el sentido de que había una contradicción entre la inmunidad de los estados y las normas de derecho humanitario, la Corte señaló que no hay tal contradicción, porque son sistemas normativos que corresponden a cuestiones diferentes. Cito: las reglas de la inmunidad estatal son de naturaleza procesal y se limitan a determinar si las Cortes de un Estado pueden o no ejercer jurisdicción respecto de otro Estado. No atienden la cuestión de si la conducta respecto de la cual se pretende iniciar el procedimiento fue legal o ilegal. Más adelante, dice la Corte, por la misma razón, reconocer inmunidad a un Estado extranjero de conformidad con el derecho consuetudinario internacional no implica reconocer la legalidad de una situación derivada de la violación de una norma de jus cogens. Cierro cita. Me gustaría señalar que estoy de acuerdo con el razonamiento de la Corte y ello en la medida en que por naturaleza, mencionábamos desde el inicio de esta presentación, las inmunidades tienen un carácter estrictamente procesal. No prejuzgan o se refieren en modo alguno al derecho sustantivo del cual se deriva el conflicto para el que entra en juego, digamos, la inmunidad. No prejuzgan, únicamente impiden que se lleven a cabo ipso facto los procedimientos que normalmente sí podrían llevarse a cabo ante los tribunales del Estado de que se trate. En segundo lugar, mencionábamos al principio de la presentación las demandas que presentaron los nacionales namibios ante tribunales estadounidenses para obtener reparación por los daños sufridos durante el exterminio de la época colonial alemana en Namibia, ¿no? Estas demandas fueron también rechazadas. Este es un asunto relativamente reciente y fueron rechazadas por los tribunales estadounidenses por el mismo razonamiento que basó la decisión de la Corte, ¿no? La inmunidad de jurisdicción respecto de los estados soberanos es una regla general y no está sujeta a excepciones, salvo las de la teoría restringida, ¿no? Sobre todo en el caso de Estados Unidos, que cuenta con una ley, como ya lo mencionábamos anteriormente, que atiende estas excepciones concretas.
Esta demanda se refería a otro tipo de normas, no a las excepciones previstas en el Foreign Sovereign Immunities Act. Por eso los tribunales concernidos la rechazaron. Me parece que fue en el estado de Nueva York donde se ventiló este asunto. Otro asunto, por último, el tercer ejemplo que anticipaba en la introducción y que mencionaré por ahora, es el que se refiere a las demandas emprendidas en contra de Arabia Saudita y sus agentes con motivo de los ataques terroristas del 9/11, del 11 de septiembre. Estas demandas fueron también presentadas en Estados Unidos y tienen una peculiaridad, ya la anticipaba también al inicio de la presentación. Los jueces estarán utilizando una ley estadounidense, la traducción del título de esta ley sería Justicia en contra de quienes apoyan el terrorismo, Justice Against, perdón, JASTA es el acrónimo con el que es mejor conocido. Esta ley tiene como peculiaridad que no reconoce la inmunidad a los estados soberanos por actos relacionados con el terrorismo. Es bastante reciente, fue adoptada con posterioridad a los ataques del 9 de septiembre, como podrán intuir, perdón, del 11 de septiembre. Únicamente Estados Unidos y Canadá cuentan con legislaciones que contemplan esas excepciones relacionadas con el terrorismo. El juicio está en curso, todavía está vigente y pues va a ser muy interesante conocer la decisión de los jueces y además de la decisión de los jueces, conocer el curso de acción, la reacción, digamos, que tendrá Arabia Saudita una vez que haya una resolución al respecto, ¿no? Si consideramos este tipo de legislaciones que contemplan una excepción a la inmunidad soberana en materia de terrorismo, en adición a las leyes nacionales que contemplan la inmunidad de jurisdicción y también en el contexto del Estatuto de Roma, que no reconoce ningún tipo de inmunidad a los individuos a quienes se les atribuyan las conductas que prevé el propio estatuto, podríamos hablar de una excepción emergente en el ámbito de la responsabilidad estatal en materia de derechos humanos. En mi opinión, la respuesta es negativa. Las legislaciones sobre terrorismo en Estados Unidos y en Canadá son muy recientes y de hecho no contamos todavía con práctica judicial al respecto, práctica judicial suficiente, ni con la consecuente reacción estatal involucrado para confirmar la viabilidad práctica de esta excepción legislativa, ¿no?, en dos países concretos. Por su parte, la jurisdicción universal prevista en legislaciones nacionales y el Estatuto de Roma regulan la responsabilidad penal de los individuos. Estamos hablando de normas totalmente independientes a las normas relativas a la responsabilidad del Estado y, por consecuencia, a la inmunidad de los estados. Sin embargo, los posibles conflictos entre la inmunidad estatal y otras normas de derecho internacional, como derechos humanos, sí cuentan, en mi opinión, con posibles soluciones. Por ejemplo, en la medida que una violación a los derechos humanos pueda encuadrarse en alguna de las excepciones reconocidas al amparo de la teoría de la inmunidad restringida, no estaríamos frente a un conflicto normativo necesariamente. Hay áreas esenciales de los derechos humanos, como el acceso a la justicia, que pueden ser solventadas con las excepciones existentes. Por ejemplo, ya mencionábamos la inmunidad relacionada o derivada de contratos en materia laboral. El acceso a la justicia, el derecho humano del acceso a la justicia es, digamos, la contraparte de esa excepción. En esa medida no se oponen o contraponen, ¿no? De manera general, podemos concluir que todo lo que mencionamos anteriormente
es decir, el estatus que guarda la regla de la inmunidad soberana en el presente, no obsta para que en el futuro podamos ver si efectivamente esas supuestas excepciones supervenientes o emergentes puedan concretarse. Con esto concluyo mi presentación, esperando que las cuestiones que abordamos resulten de su interés y que despierten un poco más su interés en esta fascinante área del derecho internacional que es el derecho a las inmunidades. La tipología es enorme, los supuestos son inmensos y creo que por aquí no vendría mal mencionar que el próximo año la Convención de Viena sobre el derecho a sobre relaciones diplomáticas cumplirá 60 años. Son ya 6 décadas de un tratado que cuenta con aceptación casi universal y que no deja de suscitar cuestiones verdaderamente fascinantes. De hecho, la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas tiene aceptación prácticamente universal, 192 estados parte a la fecha y sin duda alguna en el próximo año, en su 60º aniversario, el tema del derecho a las inmunidades vendrá mucho a colación a raíz de esta importante conmemoración, que en gran medida refleja el éxito de la codificación del derecho internacional. Muchas gracias por su atención.